Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Retomamos nuestro tiempo hablando en la primera parte de ese Camino de Santiago. Algunos otros datos que te adelanto, Miguel, tenemos a mucha gente enfadada. Algunos historiadores diciendo que estás diciendo tonterías, que lo de Prisciliano es una tontería, etcétera, etcétera. Como damos otras versiones, ya seguramente hablaremos también con ellos para que nos cuenten su historia. Después os vamos a contar un congreso de contacto extraterrestre que va a haber en España. Queremos daros las primeras noticias hoy y tendremos a Daniel Stulin para darnos algunos datos más también de esa agenda que van a tener el grupo Bilderberg aquí en España. Se van a reunir del 3 al 6 de junio. De junio, sí. Esta semana en Sitges, en un hotel en Sitges. Seguimos con el Camino de Santiago. Estos son algunos datos más que queremos daros. Al caer la noche, aquí donde los antiguos creían que acababa el mundo, en Finisterre, el fuego hipnotiza, purifica, destruye el mal y otorga el permiso para empezar de nuevo. Era ya el final del camino para los druidas, los sabios sacerdotes de los antiguos galos y britanos, que aquí celebraban un ritual en el mar y quemaban sus ropas para abandonar lo terrenal y renacer. Solo entonces podían volver a sus lugares de partida. Es un fragmento de compañeros de la 2 que hicieron un programa fantástico en Crónicas sobre el Camino de Santiago, en el que yo participaba diciendo ultra al final, después de estar un ratito más diciendo cosas. No tiene nada que ver entonces un camino cristiano, sino que el origen del Camino de Santiago es otra historia. Sí. Vamos, sin ninguna duda. Hay pruebas de ello. Sí. ¿Por qué se mezclan ahí? Entonces llegan luego los templarios, se meten ahí, la iglesia se apropia de ello y dejan tantas marcas, tantos símbolos. ¿Qué hay en ese camino de Santiago? Pero vamos a ver, es que parece herético decir que la iglesia se apropió de tradiciones anteriores. Eso está probado, está en muchos sitios, en muchos lugares. Pero es que actualmente, si surge una secta, cualquier religión, ¿de dónde toman sus dogmas? Pues de lo que ya existe, ¿no? Por lo tanto, es que no es extraño. Es decir, de hecho, hay una carta de un papa en donde le dice a los evangelizadores cómo actuar. Les dice, no os dediquéis a destruir los ídolos paganos, sino simplemente sustituidlos, ¿no? Que es lo que decía yo antes. Por lo tanto, si es que no tiene nada de extraño, y probablemente esa tradición celta, no, probablemente no, con seguridad, esa tradición celta de la que tomó muchas creencias o muchos de sus dogmas o algunos de sus dogmas la Iglesia, también estaba basado en tradiciones y en religiones y en creencias muy anteriores. Esas creencias muy anteriores estaban basadas en otras anteriores. Por lo tanto, es que no tiene nada de extraño. El Camino de Santiago era el camino de las estrellas, era el camino hacia el fin de la Tierra. Y el mapa estaba arriba, estaban las estrellas. De ahí viene una tradición, una costumbre que yo creo que todos hemos puesto en práctica alguna vez. Cuando vemos una estrella fugaz, eso de, una estrella fugaz, pídele un deseo, ¿no? En realidad no le estás pidiendo un deseo a la estrella fugaz. En realidad le estás transmitiendo un deseo y esa estrella fugaz actúa como un mensajero. Porque esa estrella fugaz se dirige hacia la isla de la eterna juventud. Entonces actúa de mensajero para llevarle esa petición a los dioses, ¿no? Ya. De ahí parte esa tradición. Por ejemplo, hablábamos antes del santuario de San Andrés de Teixido. San Andrés de Teixido es un santuario cristiano, es un santuario católico, Y vas ¿no? a dar la clave del Camino de Santiago gracias a San Andrés de Teixido. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Pues como te digo, es un santuario católico, ¿no? En donde se llevan a cabo unas prácticas paganas, pero cristianizadas. Por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? El milenario Camino de Santiago había que hacerlo una vez en la vida, ¿no? Porque si no lo haces de vivo, probablemente lo hagas de muerto, ¿no? ¿Y cómo lo puedes hacer de muerto? Pues por ejemplo en forma de animal, ¿sí? Es decir, que tu alma se introduzca en un animal y ese animal viaje hacia el fin de la tierra conocida, ¿no? En este caso esto está muy vivo en San Andrés de Teixido. Por ejemplo, una de las tradiciones es que ningún peregrino puede matar a ningún animal. La mayoría no saben por qué.
pero de ahí viene esa tradición. ¿Por qué? Porque probablemente ese animal lleve en sí el alma de una persona que no ha hecho ese camino en vida. Eso por un lado. Por otro, ¿cuál es otra forma de ir, de hacer ese camino si no lo has hecho en vida? Pues que un familiar te lleve, aunque tú seas un espíritu, ya estés en el más allá, un familiar te puede llevar. ¿Y cómo? Pues hasta no hace tanto, e incluso hoy en día, mucha gente peregrina a San Andrés de Teixido o viaja a San Andrés de Teixido y compra 2 billetes de autobús para él y para el alma del familiar. Lleva 2 raciones de comida, en el hostal o en el hotel alquila 2 habitaciones. Qué curioso, ¿sí? Sí, esa es una tradición que está recogida por infinidad de antropólogos, no estoy descubriendo nada, ¿no? Y que, hombre, hoy en día no se practica tanto, pero hasta hace 20, 30 años era bastante común, ¿no? Por ejemplo, otra tradición que existe en San Andrés de Teixido son los amilladoiros. Los amilladoiros son amontonamientos de piedras que normalmente se encuentran muy cerca del santuario. De hecho, se forman porque los peregrinos cogen guijarros, rocas del camino, los transportan durante un cierto recorrido con ellos y finalmente cuando llegan cerca del santuario las dejan en uno de esos amontonamientos de piedras. ¿Tiene algún significado dejarlo allí? Claro, porque una de las formas de ir, como decíamos antes, era si te llevaba un familiar, ¿no? Si no lo habías hecho en vida, cuando eras en forma de espíritu, en forma de alma. Otra era en forma de animal. Y otra, si no tenías suerte de atrapar a ningún animal, podías quedarte dentro de un guijarro, de una piedra. Por lo tanto, la labor de todo peregrino era tomar una serie de guijarros porque quizás alguno de ellos contenía el alma de una persona que no había hecho ese camino en vida, ¿no? Son tradiciones que los peregrinos realizan, pero que probablemente muchos de ellos no sepan su origen, pero su origen es pagano, su origen es milenario, su origen es probablemente está relacionado con esos pueblos celtas, ¿no? Es decir, como decía antes, era un camino, se trata de un camino muy anterior y que estaba basado en esa creencia de la existencia de la isla de la eterna juventud. Fíjate hasta qué punto estaba arraigada esta creencia que en los primeros siglos de la era cristiana, cuando algunos sacerdotes paganos o druidas se convertían a la nueva religión, al cristianismo, muchos de ellos se lanzaban al mar en barcas para llegar al paraíso, porque a ellos les hablaban de un paraíso que podía estar accesible y ellos lo identificaban con su paraíso, con la isla de eterna juventud. Por lo tanto, y esto está recogido en infinidad de crónicas históricas, se lanzaban al mar en busca de ese paraíso. Muchos morían, fallecían en el trayecto. Pero fíjate qué curioso, algunos de ellos llegaban, ¿no? Y de hecho, a las costas de algún lugar, y de hecho, una diócesis, la diócesis de Bretonia, en Lugo, está bastante claro que fue creado por una serie de monjes druida cristianos que se lanzaron a la mar en busca de ese paraíso celta y llegaron a las costas gallegas y crearon la diócesis de Bretonia, que estaba dirigida por el obispo Maillot, ¿no? Que es un nombre celta tremendo, probablemente provenían de la zona de Irlanda, ¿no? Esos monjes cristianos. Y de hecho, en ese mismo lugar, en Bretonia, en Galicia, existen infinidad de tradiciones celtas que se llevaron muy probablemente esos monjes que crearon esa diócesis, ¿no? Y ahí se celebra una fiesta fascinante, que es la fiesta del Lugnasad, que se celebran los casamientos celtas, ¿no? Y una serie de jóvenes del pueblo pues recuperó esa tradición y hoy en día, en los meses de agosto, yo no sé si todavía se sigue celebrando, hasta hace unos años sí, yo acudí a varias de esas celebraciones, se realiza ese ritual y esos casamientos celtas recuperando esas tradiciones. Nos queda muy poco tiempo para terminar esta primera parte del programa. Tendremos que seguir insistiendo con el asunto. Mucha gente, te digo, se queja, otros están dando enhorabuena y las gracias por dar otra información. Es un tema que levanta muchas veces polémicas y ampollas, y yo no sé por qué.
Ya. Es decir, porque... ¿Qué importa lo que sea si se hace el camino, ¿no? Claro, si se hace el camino. Y si uno tiene fe, pues fantástico. Y si uno no tiene fe, pues fantástico. Además, incluso hay alguna persona que ha querido ver en mí una especie de enemigo del jacobeo. Todo lo contrario, si el jacobeo ha sido un invento fascinante, ¿no? Entre comillas, sino que ha sido la recuperación de ese fantástico camino, de ese camino milenario hacia el fin de la tierra, hacia Santiago. ¿Qué más da? La mayoría de los peregrinos acuden a Santiago de Compostela llevados, pues muchos de ellos por el afán del viaje, del descubrimiento, y muchos otros también por afán religioso. Y luego hay otra porción de peregrinos, otro grupo de peregrinos o de gentes que visitan Galicia, que la visitan llevada más por estas cuestiones, es decir, por acceder a santuarios paganos, por recuperar tradiciones paganas cristianizadas, por viajar hasta el Finisterre, ¿no? Normalmente los peregrinos que llegan hasta el Finisterre es que van más allá de la tradición católica, o quieren ir más allá, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el jacobeo, que como digo, es algo fantástico, porque además es uno de los motores económicos de Galicia, y a mí me parece fantástico, caben muchas posturas, muchos puntos de vista, y gente que visite Galicia por diferentes motivos: viaje, aventura, religiosidad, por la que acuden la mayoría, ciertamente, y otros que buscan otra serie de cuestiones más espirituales, esotéricas o paganas, ¿no? Cabe todo, y así debe ser, o sea... Cada uno que haga el camino por lo que quiere. No sé por qué esto levanta tantas ampollas en alguna gente. Pero que lo haga. Pero que lo haga. Dices que es el motor de Galicia. Terminamos, no solamente de Galicia, sino de todos los lugares por los que pasan esos diferentes caminos. Claro. Desde esa frontera de Francia han estado viniendo a nuestro país millones de personas desde hace miles de años. Por algo será, ¿no? Claro, claro. Y hay que llegar hasta Finisterre. Hay que llegar a Finisterre, y fíjate, y en Finisterre hay una playa que se llama Mar de Afuera o el Mar del Más Allá. El nombre ya lo dice todo, ¿no? Y si se puede dar un salto a San Andrés de Teixido, que no está en el camino de Santiago, está cerca, ¿no? Pero está muy cerca, es decir, por supuesto. Bueno, fíjate, de hecho, hay personas que no terminan el camino en Finisterre, que lo terminan en San Andrés de Teixido. ¿Sí? Y cada vez hay más peregrinos que terminan el camino en San Andrés de Teixido, no en Finisterre. Fíjate. Ya, qué curioso. Miguel, gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que hacer un punto y aparte, y seguiremos hablando del libro, de este trabajo que habéis hecho, La tumba del último druida, contando que a lo mejor no está el apóstol Santiago enterrado en Santiago de Compostela, sino que es prisciliano. Gracias, te sigo leyendo y te seguimos esperando en el espacio en blanco. Hasta cuando queráis. Hasta ¿Se te puede escribir, se te puede buscar en algún sitio? Sí, doy un correo electrónico. Dale. Es miguelpedrero@hotmail.com. Gracias por haber estado con nosotros. Se te quiere, se te ve pronto por aquí, ¿vale? Pues muy bien, aquí estaremos. Un abrazo. Bien, ¿qué os parece Jerusalén? Dios no quiere hablarme. Ni siquiera en el monte donde murió Cristo. No me ampara la gracia de Dios. No es lo que he oído. Eso no importa. Parece que he perdido la fe. Yo no doy crédito a la fe. En nombre de ella he visto a miles de fanáticos de todas las confesiones cometer atrocidades. La santidad está en los buenos actos, en el valor de proteger a aquellos que no pueden defenderse. Y la bondad. El deseo de Dios está aquí y allí. Es lo que decidáis hacer cada día, lo que os hará un buen hombre. ¿O no? Venid. Tres y 20, 2 y 20 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. El teléfono por si queréis intervenir. Hay 5 libros de estos libros que hemos estado hablando para repartir entre la gente que quiera participar con nosotros. 900-137-137. Y dentro de poco va a haber un congreso en el que vienen algunos personajes que hablan de historias de contactados. Esa es la información. Seguramente estaremos ahí. Os lo queremos contar esta noche.
Hace unos días nos llegaron unas informaciones al programa, de las muchas que recibimos, que hablaban de una especie de congreso que se iba a hacer hablando de extraterrestres. La verdad es que al principio no le hicimos mucho caso, pero luego, dando unas cuantas vueltas, decidimos ponernos en contacto con Esther Pertegal. Buenas noches, Esther. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Como ves, aquí lo contamos todo, ¿eh? Sí, ya lo veo. Al principio nos sonó muy raro, dijimos, qué cosa tan rara, qué gente tan rara, quiénes son estos. Después le hemos dado unas cuantas vueltas y te lo pregunto. Primero, hay que dar la noticia de que en Madrid se va a hacer un congreso de este tipo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo llamáis? Se llama Congreso Internacional sobre Presencia Extraterrestre. Ya. ¿Tú crees en los extraterrestres? Pues sí, no es que crea o no crea, es un hecho que doy por constatado, no me entra la menor duda de su existencia. ¿Has tenido alguna experiencia, alguna visión, alguna...? Pues cercana, más es de, bueno, pues yo creo que como la mayoría de la gente que nos estará escuchando, pues de ver cosas extrañas que no tienen mucha explicación y que la única cosa que puedes darle explicación es que sea algo, pues es un objeto diferente a lo que estás acostumbrada. Pero sí que cerca de mi familia, mi hermana concretamente, sí, además sobre el suelo, o sea, no volando ni imaginándote que es una cosa rara, sino una presencia bastante real. ¿Aterrizado? Sí. Ya. Sí, además en Madrid, ¿eh? ¿Sí? Sí, además con una edad que ya no te lo imaginas, ya no eres una niña. ¿Sí? Sí. Qué curioso. Y sin embargo, detrás de toda esta historia del Congreso, hay como algo, no sé si mágico, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo surge el asunto? Hombre, este congreso sí es verdad que surge de una forma especial porque está promovido por Angie Bodan, que es una de nuestras autoras con las que trabajamos. Explícanos quién es esa persona. Pues Angie Bodan es una persona que lleva dentro del mundo espiritual y del desarrollo de la conciencia muchísimos años, lleva editados muchos libros y bueno, pues ella tiene experiencias fuera del cuerpo y contacto con los extraterrestres desde hace mucho tiempo. Tiene un libro. Espera, ¿sabes qué decir? Eso es un poco... Aquí estamos locos, pero ya decirlo así abiertamente... Claro. Hace viajes astrales y tiene contacto con seres extraterrestres. Sí. Y te quedas tan tranquila. Y me quedo tan tranquila, sí. Ya. Tienes que explicarlo un poco por lo menos. Sí. Si eres una persona seria... Me refiero a Anne. Sí, por supuesto. No, es lo que te comentaba, que es algo que ella lleva en esto muchísimos años, escribiendo muchos libros relacionados con este tema y, bueno, concretamente uno, pues es un libro que se llama Alianza y habla de todos estos temas con muchísima claridad. Y, bueno, ella fue la que realmente nos dijo, mira, hay que hacer esto, ¿no? Hay que hacer un congreso de este tipo, además tiene que ser en Madrid. Y bueno, pues un poco por eso que ella nos dijo, pues dijimos, vale, pues lo organizamos. Vosotros no tenéis experiencia en organizar ese tipo de eventos, ¿no? No, para nada, Miguel, para nada. Y os estáis viendo en un lío tremendo, ¿no? Pues bueno, es un lío, pero es un lío muy interesante porque la verdad es que estamos aprendiendo mucho, estamos conociendo gente muy interesante. Es como si abres una puerta, porque no es una ventana, es una puerta nueva a conocer un montón de cosas que antes no llegabas a ella y nos alegramos, aunque sea mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero nos alegramos mucho de estar organizando este congreso. Ya, yo me alegro también de que lo hagáis, Esther. Vamos a dar fechas, días. Días el 26 y 27 de junio. 26 y 27, es decir, que queda casi un mes todavía. Un mesecito, sí. Vale, ¿lugar? Va a ser en Madrid, en el Hotel Auditorium. Madrid, Hotel Auditorium, que eso está en la calle Alcalá. No, está en la avenida de Aragón, 400. Sigue llamándose la calle Alcalá, ¿no? ¿Cómo? Sigue llamándose calle Alcalá. Pues yo te digo la dirección es que viene. Yo vivo por allí, es mi barrio. Y por eso lo conozco. Vale, pues ahí. Antigua avenida de Aragón, calle Alcalá 400, y ahí va a ser la cita, 26 y 27. Y ahora cuéntame, brevemente, que vamos a tener tiempo de ir hablando, incluso vamos a tener en el programa alguno de los invitados, y yo quiero hablar con Angie Bodan, vale. Quiero tenerla en el programa para que nos cuente cosas, y la dices que nos puede mirar y Laura si quiere. Pues muy bien, sí, ¿Vale? sí, la ve muy bien, ¿eh? Vale, pues díselo. Dinos qué gente va a estar. Pues mira, aparte de Angie Bodan, va a estar Steve Human, viene desde Canadá, va a estar Luis Fernando Mostajo, Patrice Martin, Mauricio Cavallo, Robert Dean, Isabel de la Fuente, Janet Osborne, Rafael López Guerrero y Patricia Cori. Ya. Gente que llega de diferentes partes del planeta para hablar de temas, por ejemplo, como los círculos de las cosechas, preparación para el contacto, fundamentos científicos de nuestro pasado extraterrestre, al encuentro de los cráneos de cristal, esta me interesa mucho, de la leyenda maya, la conexión con los seres intraterrenos, a las fuentes del tiempo, contactos con los pueblos de las estrellas. Pregunta, ¿son gente seria de verdad? Porque suena un poco...
Pues sí, lo que pasa que, mira, yo creo que siempre tenemos un poco la idea, que es normal, por otro lado, de que la gente seria es aquella a la que conoces, que suena y que todo el mundo la conoce, ¿no? Que nombras a una persona y se conoce. Pero hay muchísima gente muy seria, muy profunda, que lleva un trabajo a sus espaldas largo y serio, que no es tan conocida así a nuestros oídos, pero que están ahí, que son personas muy, muy serias. Parte de ellos dicen que van a venir a nuestro país 26 y 27 de junio en el Hotel Auditorium, es la cita. ¿Hay para mucha gente? Pues sí. Ya hay gente apuntada, de Francia, de Italia, de Canadá, de España, por supuesto, y hay gente también apuntada. Bueno, pues la verdad es que estamos contentos por la respuesta. Vale, en un momento vamos a dar forma de contacto, ¿te parece? A nuestros oyentes le decimos que tomen lápiz y papel para si quieren estar con nosotros, y a lo mejor el espacio en blanco está ahí. Evidentemente va a estar entrevistando a alguno de estos personajes y a lo mejor hay sorpresas. Un segundito y damos los datos. Muy bien. Los oyentes que estén interesados, primero que se den prisa, porque aunque hay plazas, están volando. Viene gente asistente al Congreso de fuera. Qué curioso esto, ¿verdad? Sí. ¿Esther? Hombre, ¿sabes qué pasa? Que hay, por ejemplo, Angie Boudard mueve un montón de gente en Francia y en Italia. Patricia Cori, pues es de origen americano, también allí es muy conocida. En México es muy, muy, muy conocida. Entonces, estas personas ya en distintos países mueven un montón de cosas. ¿Y por qué será nuestro país? ¿Por qué será Madrid? Qué curioso. Pues mira, sí es curioso, además, que me lo digas así, porque Anne, cuando nos lo propuso, nos quedamos un poco así sorprendidos, porque podía haber sido Francia o Italia, que de verdad que tiene una cantidad de seguidores muy grandes, ¿no? Lectores de ella. Sí. Y sin embargo dijo, no, es que tiene que ser en Madrid. Ya. Decimos fue así directamente, que nos lo dijo, de verdad. Decimos hace tiempo que va a dar muchas sorpresas este asunto. ¿Forma de ponerse en contacto, Esther? Pues mira, tienen a través de mail. ¿Sí? Es info arroba etcontact, terminado en t, conference.com. ¿Sí? Conference.com. ¿Hay una página web también? Sí, www.etcontact.conference.com. etcontact.conference.com. Perfecto, echadle un vistacito y veréis la gente que viene. Esther, gracias. Vamos a seguir el tema poco a poco y vamos a tratar de entrar en contacto con las personas que vienen y con los extraterrestres. Un fuerte abrazo, te veo prontito, ¿vale? Igualmente. Y ten cuidado por las noches cuando salgas por ahí. Vale. Nos vemos pronto. Chao. Hasta ahora. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Rubén de Felipe ha tomado los mandos de nuestro sonido y esta música le gusta seguro. 3 y 29, 2 y 29 en las Islas Canarias. Intentamos descubrir muchos misterios en Egipto gracias a Ibrahim Solimán, que ha venido desde el Cairo. ¿Estás aquí otra vez, Ibrahim? Sí, hombre, gracias a Dios. Gracias a Dios, siempre gracias a Dios. ¿Dices que el próximo, Tierra Santa? Sí, hombre, estamos intentándolo a ver si no estaría mal hacer un programa desde Jerusalén, ¿verdad? Sí, tiene que ser. Yo creo que puede dar muy buena impresión y puede tener cosas muy interesantes. Lo que pasa es que hacer un programa, como hicimos no una pirámide, desde 4 pirámides como hicimos en Egipto, fue tremendo. Para superar eso, como tú decías... Y las dificultades que hemos tenido, pero bueno, superadas. Sí, algún día contaremos, no sé por qué no me quisiste traducir cuando estábamos saliendo de ese hotel lo que estaba pasando. Hombre, mejor que no. Hombre, cada sitio tiene lo bueno y lo malo, pero bueno, al fin y al cabo... era la persona que como decíamos antes, el embajador que nos abría todas las puertas en Egipto, que nos preparó permisos, que nos introdujo con sajiaguas en reuniones, etcétera, etcétera. Y el último día estábamos a punto de salir del hotel y no nos quería traducir lo que estaba pasando. Y yo Se montó una increíble... ¿Qué? Que yo siquiera sabía si iba a volver a casa.
Sí, estuvieron a punto de detenerle y casi le meten en la cárcel, pero bueno, afortunadamente está aquí. Yo te lo agradezco, insisto, Ibrahim, seguiremos haciendo cosas. Muchísimas gracias a ti. Y sobre todo, por si estáis vosotros detrás organizándolo, será un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. 3:30, nos vamos. Daniel Stulin está esperando. Se reúnen en estos días en Madrid el grupo Bilderberg. La revista Año Cero dice que tenía algunas de las respuestas. Nosotros también tenemos respuestas. Aquí van los datos. Dentro de pocos días se va a realizar una nueva reunión de uno de los grupos más influyentes de nuestro mundo. Será entre los días 3 y 6 de junio y se celebrará en España, concretamente en Sitges, Barcelona. Ya os hemos hablado de ello, pero deseamos aportaros más informaciones sobre el grupo Bilderberg. Para ello hemos invitado a nuestro programa a un escritor e investigador que se ha dedicado a estudiarlos en los últimos años. Se trata de Daniel Stulin. Daniel Stulin es un escritor canadiense de origen ruso, residente en España desde hace 9 años. Es hijo de un oficial de la KGB soviética. Durante muchos años se ha dedicado a estudiar al grupo Bilderberg, publicando muchos trabajos sobre sus orígenes y finalidades. Para sustentar sus hipótesis, consultó innumerables fuentes y tuvo la colaboración de los compañeros de su padre de la KGB y los hijos de estos. Su propósito, documentar la historia del Club Bilderberg. Parte de ese trabajo nos lo contará esta noche, en los próximos minutos. Seguís pidiendo que os demos más datos, más informaciones acerca del Club Bilderberg y tenemos quizá una de las personas que más sabe del asunto, Daniel Stulin. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, ¿qué tal estás? Muy bien, y tú, gracias por estar en el programa, un placer que estés de nuevo. Daniel, ¿por qué te interesaste tú por esto del Club Bilderberg? ¿Y de dónde eres a todo esto? Te lo pregunté la otra vez que estuviste en el Te digo programa. una cosa, después de tantos años de investigar a esa gente, ya no me interesa tanto porque creo que ya he descubierto todo lo que hay por descubrir de ellos, de sus antepasados, y ahora habría que inventar otras cosas porque... De hecho, mira, entre tú y yo, Bilderberg ya se ha convertido en una palabra de moda. Y cuando cosas se convierten de moda me pongo nervioso. Es decir, ya no son malos, ya son buenos. Yeah. Entonces, bueno, con los medios de comunicación españoles lo empiezan a poner todos al mismo tiempo en las portadas de sus revistas y poniendo las fotos de la reina y las fotos de los asistentes, digo, uy, algo ha pasado. No sé si gracias a mí, a mis libros, a mis investigaciones o simplemente porque es un tema popular del momento. En parte tú has tenido la culpa, sí. Totalmente, soy culpable. Escúchame, ¿por qué ese interés al principio? ¿Por qué te dedicaste a investigar el Club Bilderberg? Mira, en el año 1992, un amigo de mi abuelo, que era coronel de la KGB, me estaba contando en una comida, uno de esos tipos rusos, pero típicamente rusos, grandes, grandotes, con barba, que comía, se pedía en restaurantes 2 primeros y 2 segundos, sin tapujos, y la comía todo, lo metía todo en la boca, y mientras chuletón de Ávila me estaba contando sobre una sociedad secreta que se llamaba Bilder algo, que me parecía alemán o chino, y que esa gente supuestamente controlaba el mundo, como cualquier persona normal, que yo era normal. Yo pensaba, este está mal de cabeza, porque obviamente el que controla el país es el presidente del gobierno, tienes el Congreso, tienes la parte jurídica, y obviamente ninguna sociedad secreta puede controlar absolutamente nada. Me estaba contando en esa comida un acontecimiento que básicamente cambió mi forma de entender el mundo. Me decía que en 1995, es decir, 3 años por delante, habrá un referéndum en Quebec, es una provincia francófona, donde los francófonos canadienses se separarán del resto de Canadá y lo que van a hacer es crear una América del Norte
con el resto de Canadá anglófona y los Estados Unidos. Y yo pensé, pues ese está mal de cabeza. Y luego vino en 1995 y justo lo que él estaba prediciendo, te estoy hablando 3 años más tarde, paso a paso estaba sucediendo. Los nacionalistas en Quebec estaban haciendo los ruidos justos, los medios de comunicación estaban animando toda esta batalla campal entre las dos partes de Canadá. Y básicamente lo que estaba pasando es lo que está pasando ahora mismo en España, entre Cataluña y el resto de España, donde los catalanes se sienten diferentes, dicen que son una nación, y el resto de España lo toma muy, muy a pecho. Lo mismo estaba pasando en Canadá, donde los quebecois decían, nos vamos, y el resto de Canadá decía que te vas y no vengas más. En ese sentido, ya te puedo decir que en Canadá, entre 96 y 98, después de haber descubierto el plan macabre del Club Bilderberg de separar Canadá entre dos países, entonces empecé a investigar e indagar en los hechos y encontré 3 años más tarde que, fíjate, todos los partidos políticos en el país, desde los liberales hasta demócratas, hasta extremistas, nacionalistas, partidos locales y regionales de oeste y este, los top 2-3 líderes de cada uno de estos partidos, fíjate lo que te estoy diciendo, de alguna forma estaban vinculados con Corporación Rockefeller. Y una vez me di cuenta de esto, pensé, pues este señor, obviamente llevaba razón, porque los presidentes y los primer ministros no gobiernan, sino poderes fácticos que están muy por detrás, los poderes hombres y no tras la cortina, los señores de las sombras, y manejan los hilos del poder. Y te voy a decir lo mismo en España, aunque yo no lo he indagado porque simplemente no tengo tiempo. Pero eso de empezar a hacer, te puedo decir, te lo juro, que absolutamente todos los 2-3 de todos los partidos políticos en España, desde izquierda republicana, como si fuera Partido Quebecois en Canadá, hasta los liberales conservadores, los socialistas, encontraremos alguna forma de vincular todos ellos a algunos de los miembros del Club Bilderberg. En ese sentido, porque lo que estoy viendo en España es el déjà vu a todo lo que ya he visto y vivido en Canadá hace 15 años. Daniel, ¿tú eres de origen ruso? Soy ruso puro, ruso blanco. Mi bisabuelo formaba parte, no blanco por color, obviamente, sino blanco en el sentido rusos blancos por las creencias políticas. Mi bisabuelo formaba parte del gobierno provisional en Rusia con Kerensky, Milikov, el padre de Vladimir Nabokov. Estamos hablando de lo que en Rusia se llama cadets, ¿no? Sí. Los demócratas constitucionalistas que vinieron justo después del zar y antes de los rojos. Y en ese sentido tenemos 300 años de historia en Rusia, aunque también es cierto, yo personalmente nací en Lituania soviética, porque después de la Segunda Guerra Mundial poco quedaba del país, salvo las repúblicas bálticas que eran básicamente formaban parte del ejército nazi. Ya. Estabas ese día con ese general, ese personaje que te adelantó el futuro de lo que iba a ocurrir en Canadá y te diste cuenta que algo pasaba. Empezaste a investigar. Sigues haciéndolo todavía y he escuchado algunos comentarios con respecto a esta crisis que estamos viviendo. ¿Qué está ocurriendo con esta crisis? ¿Es una crisis provocada por grupos de presión, por sociedades secretas? Pues mira, buena pregunta, porque fíjate, uno de los temas de conversación principales acerca de mi nuevo libro, Conspiración Octopus, fíjate, yo lo empecé a escribir en febrero del año 2006, hace 4 años. Y primero lo que hago yo o cualquier pintor es pintar el telón del fondo, que en este caso en mi libro es el desplome financiero mundial. Y tú lo estás leyendo el libro, sobre todo los capítulos que empecé, como capítulo 23, donde estoy hablando, ¿no?, de este desplome financiero mundial. Y, pues, por ejemplo, Isabel Geme el otro día en un programa suya me pregunta, me dice, ¿pero tú cómo sabías de eso? Luego me mira, me dice, Sturin, me das miedo, ¿sabes? Pero es bastante fácil de explicar si entiendes cómo funcionan las sociedades secretas. Ten en cuenta que estamos viviendo en planeta Tierra que tiene recursos naturales finitos y limitados. Y gente como David Rockefeller compañía, y cuando hablo de Rockefeller es una metáfora de mal, simplemente gente poderosa que quieren controlar a nosotros. Obviamente no tiene ninguna intención de compartir estos recursos naturales con nosotros, porque a nosotros, a ti, a mí, a nosotros nos consideran la masa sucia, aunque yo me lavo todos los días, me imagino que tú también, porque yo soy muy limpio. Pero seguimos siendo la masa sucia desde hace siglos, aunque yo soy ruso blanco, digamos la aristocracia rusa de la época de los zares. Pero aún así no somos los elegidos, la aristocracia suya. En ese sentido,
viviendo en un sitio como planeta Tierra, recursos naturales, para asegurarse la supervivencia de su especie necesitan destrozar la nuestra. Y para hacerlo están a propósito destrozando la economía mundial, y tampoco es una cosa que estoy diciendo que es difícil de comprobar. Fíjate, Club de Roma es, digamos, el brazo de política exterior del Club de Bilderberg. Estaban en 1973. Han sacado un informe que se llama Límites de Crecimiento, y en ese sentido abogaban por crecimiento cero y cero progreso. Consejo de Relaciones Exteriores, que es el grupo hermano a Bilderberg en Estados Unidos, crearon un proyecto que se llama Proyecto 1980, donde estaban hablando de destrucción organizada de la economía mundial. En los años 90, Club Bilderberg sacó un informe suyo, donde estaban hablando de extracción de la demanda mediante destruir la economía mundial. Pero ojo, esto no quiere decir, si el oyente está pensando, pero esto no significa que Rockefeller también vivirá bajo puente, en absoluto. Si pensamos atrás a la Gran Depresión, que al final no era Gran Depresión ni depresión de nada, era simplemente transferencia de la riqueza. Verás, dinero no es agua, no se evapora. Si tú y yo perdemos nuestros bienes, nuestro dinero, nuestros ahorros, nuestro patrimonio, por muy pequeño que sea, alguien vendrá por detrás, lo compraría por centavos. Y está más que demostrado que estos alguien son Bank of America, los Globes, los Cohns, los Rockefeller, los Chase. En ese sentido, básicamente se quedaron con todo nuestro. Espera. Estabas diciendo que le interesaba crear esta historia para que bajaran eso, nos arruináramos y ellos pudieran comprar barato todas nuestras... Porque si nosotros no tenemos dinero, no compramos, no gastamos, no viajamos, y cualquier cosa que se hace con energía barata. Y si estamos hablando del fin de edad del petróleo, aunque petróleo al final no pinta nada porque es la energía nuclear que queremos utilizar para lanzarnos en el espacio. O sea, si estamos hablando de al fin del petróleo, obviamente estos recursos naturales quieren salvaguardar para ellos. Y fíjate el tema de Grecia. Han destrozado un país soberano y han dicho a un país soberano los poderes fácticos que no tienen nada que ver con Grecia, como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Reserva Federal Americana, lo que ellos tienen que hacer en su país. Pero si lo miras, lo que han hecho es absolutamente ilegal. Es decir, los 750 mil millones de euros que han dado los fondos de emergencia viola la cláusula del Tratado de Maastricht de 1992. Aquel acuerdo tenía como objetivo asegurarse que euro, por ejemplo, sería tan fuerte como Deutschmark. Esto es lo que vendieron a los alemanes. Desde esto, tenemos a euro comprando bonos basura de Grecia. Y entonces dices, ¿y esto para qué lo están haciendo? Claro, muchos, sobre todo después de mis comentarios en los medios de comunicación, que España debería de salir de euro, que la han recogido todos los medios de comunicación, incluso el Grupo Prisa, están diciendo, pero esto es absurdo porque sin euro no hay Europa, y esto es una mentira como un catedral. Si se falla euro no significa que Europa está muerta, todo lo contrario. Deberíamos de pensar en la Europa de los patrias, ¿no? En el sentido de Gaulle y Adenauer, en vez de burócratas de Bruselas, no elegidos por nadie, dirigiendo el destino de Europa. Ya, vamos por parte. Bebe un poquito de agua porque es tremenda cómo te lanzas a contar historias. Descansa un poquito, ¿vale? Vale. Y déjame a mí recomponer un poco toda la historia. Poderes fácticos que para ti son, bueno, el grupo Bilderberg, que les gusta controlar a esa masa sucia que somos nosotros, aunque nos duchemos, que mueven economías como la de Grecia y que hacen que las cosas funcionen según ellos quieren. Así, ese sería un poco el resumen. Pero todo esto tiene un objetivo común, es decir... ¿no? Claro, ¿hacia dónde van? ¿Qué quieren? ¿Qué pretenden? El plan no es de crear, mucha gente está hablando de crear gobierno mundial único, con el ojo que ve todo. Yo veo muchos estos conspiranoicos, ¿no? Ajá. Yo no sé cómo, por qué, o es una cosa de esas cosas que podemos hacer un skit en televisión. Todos los conspiranoicos que conozco me vienen a mí, me empiezan a hablar de gobierno mundial, y todos de ellos tienen un dólar, o sea, un dólar americano en la mano o en el bolsillo, y empiezan a enseñar el ¿cómo se llama? La pirámide con el ojo. Sí, un dólar, ¿sabes? sí. Es una cosa absolutamente absurda. Es una persona que te acerca y saca un dólar, pero ¿de dónde ha sacado esta persona el dólar americano? ¿Sabes? Entonces no se trata del concepto de gobierno mundial, sino más bien de empresa mundial S.A. Es el concepto, verás,
Bilderberg es una reunión que representa, o personas, ¿no?, que se reúnen, que representa una cierta ideología. Y esta ideología no es de gobierno mundial, sino de empresa mundial S.A., es decir, poderes fácticos financieros que son mucho más poderosos, o muchísimo más poderosos, que cualquier gobierno en la Tierra. Y en ese sentido, el ejemplo de Grecia es un ejemplo magnífico, porque tú tienes poderes fácticos no elegidos por nadie, diciendo a Grecia, un país supuestamente soberano, lo que tiene que hacer en su país. En esto, fíjate, han bajado el nivel de la vida en 30%, medidas draconianas, sin hablar de destruir la poca industria que todavía quedaba en el país. Ya. Seguimos adelante. Decías eso, lo del salir del euro. Quizás esa fuera una solución, que España abandonara el euro, como dice, está pensando incluso Alemania, salir del euro para seguir con su propia moneda. Pues ¿sabes lo que pasa? Que es otra vez, cualquier que te está diciendo que salir de euro es una ruina para Europa, simplemente es una persona ignorante que no entiende la filosofía ni la economía mundial, o es uno de ellos, de esas canallas que trabajan para intereses de sociedades secretas, que no tiene los intereses de su pueblo en cuenta. En ese sentido, España debería de seguir el ejemplo de Roosevelt o de Alexander Hamilton, salir de euro en el sentido de crear Banco Nacional con tipos de préstamos de intereses muy bajos para impulsar el crecimiento de la industria pesada, infraestructura del país, levantar el país, dar de comer y de trabajo a la gente, enseñar a los jóvenes, a la generación que viene por detrás, en vez de los botellones, enseñarles lo que significa trabajar. Porque fíjate, España como país, primero no tiene recursos naturales, segundo no tiene industria pesada, no tiene industria ligera y tampoco tiene gente calificada para hacer nada. Entonces, ¿cómo va a salir de esa crisis? Yeah. Porque todo lo que está proponiendo Zapatero y todo lo que está proponiendo Rajoy, y al final es lo mismo, son soluciones absurdas que no tienen ningún sentido. Y en un país civilizado de primer mundo, donde el gobierno se preocupa por los ciudadanos, tú nunca podrías recortar los gastos públicos, todo lo contrario, impulsar el crecimiento bajo gastar a través de un banco nacional que presta tipos de intereses a nivel muy, muy bajo. Y es la única solución. Desafortunadamente tenemos un país donde el gobierno no nos representa, estamos solos. Antes de la crisis nos han abandonado y mejor que nos enteremos de eso. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Muchos dicen, Daniel, que los Club Bilderberg tienen que ver con los Illuminati, con masones, con todo eso. ¿Tú qué piensas? Tú que los conoces y los has investigado. Mira, los Illuminati son Illuminati. De hecho, existen, y un amigo mío había escrito un libro maravilloso que se llama Los Illuminati. Él pasó 10 años investigando en los archivos secretos de Bavaria, y de hecho había encontrado una carta maravillosa que permitía a un grupo de americanos crear un sucursal, digamos, en los Estados Unidos, y lo llamaron Skull and Bones. Es decir, gente como George Bush y John Kerry pertenecen a una división de los Illuminati en Estados Unidos. Es un hecho histórico. Ahora, Bilderbergers no son Illuminati, no es conspiración judía masónica. Vamos a ver, el concepto de Bilderberg fundaron a través de sinarquistas franceses, que al final es un culto masónico, esotérico, martinista. Y el movimiento sinarquista se fundó como la contraataque o la respuesta de los oligarcas contra los principios sobre que estaban construidos los Estados Unidos como el país. Son los hechos históricos. De hecho, lo que hoy se llama Club Bilderberg, hace 800 años también existía. Yo encontré pruebas de eso investigando 2 años y medio en la Biblioteca Nacional de Florencia. Y lo que hoy se llama Club Bilderberg, en 1204, se llamaba la nobleza negra de Venecia. Por ejemplo, la reina de Inglaterra, Isabel II, es 50% veneciana y 50% alemana, porque sus antepasados son casa de Alberto Azol, que es lo mismo que Marqués de Este de Venecia, y también otra parte alemana viene de Duchy de Lüneburg, que desde el siglo XII está en las manos de los venecianos. En ese sentido, una historia también es una cosa interesante. Desafortunadamente, muchísima gente utiliza las herramientas demasiado fáciles, ¿no? Como Google, por ejemplo, para buscar cosas, y hay ciertas cosas que nunca puedes encontrar en ningún buscador sin ir a fuentes primarias. Es lo que he hecho yo en mi libro que acaba de salir en Estados Unidos, se llama Shadow Masters,
para investigar toda la trama de Victor Bout, me fui a Tailandia y pasé ahí 6 meses viviendo, investigando y entrevistando casi a diario a Victor Bout, que está en la cárcel de Bangkok. Nos contaste la otra vez que estuviste en el programa. Pues. No tiene nada que ver entonces con estos grupos. Es una gran multinacional, es una SA, como dices, que lo que pretende es poder ganar dinero. Más que ganar dinero, es otra vez, el objetivo es más bien ideológico, en el sentido de lo que quieren hacer es destrozar Estado-naciones. Es decir, fíjate, el primer Estado-nación se nace en Francia con Luis XI y también en Inglaterra con Enrique VII, a base de una cosa que sucedió en 1439 y 1440, que era el Concilio de Florencia, que era una unión temporal entre las partes orientales y occidentales de la Iglesia, donde personajes tan sumamente importantes como el futuro Papa Pío II, o para mí la persona más importante de los últimos 1000 años, Cardenal Nicolás de Cussat, el profesor espiritual ideológico de Leonardo da Vinci, el padre Isidoro, representando la Iglesia Ortodoxa griega, pues temporalmente unieron las partes de la Iglesia en uno, y dado las circunstancias, sobre todo después del desplome financiero de 1345, la burbuja más grande de la historia hasta que vino esta que estamos viviendo ahora, pues tenemos nuestro Estado-naciones. Y estos Estados-naciones nos han dado todo lo que tenemos hoy en la historia más importante, es decir, constitución, ley natural, la forma de entender la relación entre Dios y hombre. Y la parte más importante de todos es bienestar social, que está escrito tal y como está en el preámbulo de la Constitución americana. Y esto, digamos, ya es el concepto mucho más intelectual, porque la pregunta es, ¿qué significa ser inmortal? ¿Cuál es la relación entre el gobierno y los ciudadanos, y nosotros y las siguientes generaciones? El objetivo de todos nosotros debería de ser de asegurarse la supervivencia de la raza humana. Y esto solo se consigue a través del desarrollo y progreso. Y por eso toda esa gente, los Bilderbergers, los Consejos de Relaciones Exteriores, Comisión Trilateral, las Skull and Bones, todos estos organismos sociales secretas, think tanks, fundaciones, todos trabajan de forma conjunta para destrozar el conocimiento del hombre, destrozar el estado de bienestar, destrozar el progreso y el desarrollo, y devolvernos al mundo preindustrial donde tú y yo trabajamos la tierra, nuestros hijos e hijos de nuestros hijos trabajaban la tierra para 1% de los más poderosos del mundo. Pero fíjate, ¿qué pasaría de aquí a 500.000 años? ¿Seguiríamos aquí en este planeta? Seguramente que no. Entonces el objetivo debería de ser, ¿sabes?, colonizar el espacio para asegurarse la supervivencia de nuestra especie. Y esto lo que significa, se llama el desarrollo. Y en ese sentido, los españoles, sobre todo el gobierno español que aboga por molinos de viento, obviamente están trabajando en contra de los intereses de la humanidad. Porque cualquier persona que está en contra del desarrollo de energía nuclear, les podemos llamar genocidas. Curioso, algún día te querremos tener cara a cara para seguir contando cosas. Daniel, se va a reunir el grupo Bilderberg de nuevo en España este año, el 2010, en Sitges, en Barcelona. Pues efectivamente, es otra de las cosas que yo no entiendo muy bien, sabiendo que estoy aquí. Se reúne, vamos, es como si estuvieran reuniendo al lado de mi casa. Entonces, en ese sentido, sí, tenemos acceso a ellos, y ojalá vengan muchísima gente para, obviamente, darles a conocer que no soy el único, somos muchos, y que no le vamos a hacerlo, por lo menos dejarles hacer lo que quieran hacer con nosotros a su antojo, sino vamos a luchar hasta el último momento y hasta la última gota de sangre para asegurarse que el mundo es libre, no democrático, sino libre, en el sentido más puro de la palabra. ¿Alguna solución a toda esta historia, a esa crisis que estamos viviendo? Sí, tiene que leer mi nuevo libro, Conspiración Octopus, donde hay todas las claves del mundo. Lo haremos. ¿Avanza alguna? Pues mira, las soluciones hay muchísimas. Primero eso, salir de euro. Deberíamos tener un gobierno que está dispuesto de hacerlo y ser valiente. Desafortunadamente, yo miro el panorama político, no veo ni una persona, a lo mejor me equivoco. Corrígeme si no llevo razón. No te puedo corregir, ¿no? Salir del euro. ¿La crisis puede pasar? Pues mira, perdona que sigo volviendo a la novela, porque que es tan actual. Ajá. Que mucha gente que le están leyendo Conspiración Octopus están diciendo, pero vamos a ver, esto parece que tú lo has hecho hace 2 días. O sea, en la novela, este dinero que se pierde desde el principio, 223.000 billones de dólares,
que se desaparecen unas cuentas paralelas secretas que de hecho existen en el mundo real, se encuentra al final y se salva el mundo en el último instante, como en todas las buenísimas películas de Hollywood, y somos felices y comemos perdices. Ahora, si tú me preguntarías por el mundo nuestro actual, yo no apostaría ni un solo duro. ¿No? Por este mundo tal y como está, estamos viviendo el desplome sistémico financiero mundial, el crack más grande, incluso más grande que el crack de 1345, cuando se desplomaron los dos bancos principales de Bardi y Peruzzi, y obviamente trajo la plaga bubónica y todo lo que vino por detrás. Lo que has dicho, bueno, es para volver a tenerte en el programa y seguir interrogándote, aunque me queda una pregunta. ¿Tú no serás de los servicios, algún otro tipo de servicio extraño que quiere controlar este planeta y se está atacando al Bilderberg, que a lo mejor tratan de ayudarnos? Somos extraterrestres de otro planeta, hombres lagartos. ¿Un reptiliano o algo así? Daniel Stulin. Que controlar el mundo. Cualquiera sabe. Un placer como siempre. Si hay alguien que quiera conectar contigo, ¿dónde lo puede hacer? DanielStulin.com. Mira, el otro día en el programa Coast to Coast en Estados Unidos de radio, estaban escuchando 30 millones de personas, son 502 emisoras, y entraron 470,000 personas en mi página web. Se nos cayó la red, pero la página ya funciona, es DanielStulin.com. Mi nuevo libro se llama Conspiración Octopus. Lo leeremos y te volveremos a traer al programa. Besos a esos niños chiquititos, un fuerte abrazo, Daniel, se te quiere. A ti también, muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao. Y a toda prisa nos vamos. Teníamos un sorteo, 5 premios, 5 libros. La tumba del último druida, que han sido para Blanca González, mayordomo de Guadalajara, Laura Lobón Castro de Orense, Carmela San Juan Jimeno de León, Pedro Soto Reyes de Soria y Virgilio Suárez de Gran Canaria. Enhorabuena por ponernos en contacto con nosotros para que nos deis la dirección y ver la forma para enviaros ese regalo. Gracias a todos por llamar, por las atenciones, por estar ahí pendientes. Habrá más concursos, así que atentos. Volvemos en 6 días, habrá nuevos misterios, nuevos argumentos, nuevos viajes aquí en este espacio en blanco de hoy. Las gracias a todos por la escucha. Los saludos si nos escucháis desde el podcast. Seguir en la sintonía de Radio Nacional. Feliz semana, disfrutar de la primavera y de esta luna llena que tenemos encima. Y hasta las 4 os dejamos con un poco de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.